Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, hermanos. Somos su programa radial Suena Familiar. Gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga. Y seguimos con la serie Los Propósitos. Por aquello de que usted no los tenga anotados o no acostumbre a hacerlo, al menos tenga en su mente uno o dos propósitos importantes, como por ejemplo, pedirle a Dios que moldee su carácter, que tanta falta hace seamos controlados, mansitos. Muchos de nosotros no lo somos. No dude de que va usted a lograr más cosas que siendo arrebatado y no se diga violento. Los hermanos Enrique, José Augusto, Norma y Pedro vamos a estar hoy con usted y mandamos un saludo especial para el hermano Ismael, que otra vez por ahí nos visitó en la iglesia El Calvario. Igual mandamos un saludo a la hermana Clemen. Gracias por sus oraciones, hermanita. Y le seguimos invitando a considerar que usted no está solo, no está sola. Es un nuevo año, pero es el mismo Dios amoroso y vigilante de nuestra vida. Mándenos un WhatsApp al 811-590-9879 para conocer su necesidad y orar por usted. Estos programas radiales los puede escuchar también por el Facebook, por Instagram o por el YouTube. Búsquenos como Suena Familiar, suscríbase para que le llegue directo a su correo y compártalo con otras personas. Hoy vamos a estar viendo el tema Ocúpate del Espíritu. Y mencionamos igual que a la iglesia en general le falta estar más cerca de esta tercera persona que ocupa igual que Jesús y el Padre el mismo primer lugar en la Trinidad. Nosotros así acostumbramos dirigirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero Él es el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Recordemos cómo allá en Hechos capítulo 2 hizo su llegada en aquellos discípulos que estaban en oración en el aposento alto y que sintieron un viento fuerte que azotó el lugar donde estaban y vinieron esas como lenguas de fuego que se colocaban así en uno y en todos. Bien, y así dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Luego de ese tiempo, 50 días después de que Jesús ascendió a los cielos, Él empezó su obra aquí en la tierra. Efesios 1:13 nos dice que, habiendo creído en Él, en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Con esto consideremos la importancia de recordar este tiempo y, si le es posible, la fecha en que usted recibió a Cristo, dentro o fuera de la iglesia, donde usted lo haya hecho, tal vez ahí en su carro, tal vez en la comodidad de un asientito ahí en su casa, en la sala. Y claro, si no lo recuerda, solo que usted esté consciente de haberlo hecho. Esto para que tenga presente que el Espíritu Santo vive en su corazón. Si usted fuere sincero al darse cuenta de que Jesús murió por usted por amor y que lo hizo para perdonarle sus pecados, entonces tenga presente ese hecho o esa fecha y así viva consciente de que usted es un hijo de Dios, para que de esta forma se ocupe del Espíritu. Jesús nos dice en Juan 14:26 que el Espíritu nos recordará las cosas que Jesús nos ha enseñado. Entonces el aprendizaje que usted tenga de la Biblia le fue enseñado por Jesús. Juan 14:15-17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí nos habla Jesús de un consolador que para siempre estará con nosotros, que vive y está en nosotros, aquí en nuestro interior, en nuestro corazón, de tal forma que, como dice Romanos 8:6, que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ocúpese del Espíritu para que esté en paz con Dios y con los hombres. Esto quiere decir que no nos metamos en conflictos, que seamos personas de paz, que no nos angustiemos por las circunstancias que atravesemos, confiando en que Dios siempre tiene el control. ¿Qué es lo que hacemos? Mire,
cuando alguien nos quita lo nuestro. Pues allá vamos, normalmente nos enojamos, ¿verdad? Y queremos ir a reclamarle a la persona para que aquello nos sea devuelto. Mas sin embargo, mire lo que dice Lucas 6:30. Al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo regrese. ¡Wow! ¿Verdad? Hasta este extremo Jesús nos recomienda. Y es algo que choca en nuestra mente porque, pues, ¿cómo no hemos de pedir nos sea de vuelta aquella herramienta que nos robaron? Ay, si ahí yo la tenía en la banquita y pasó aquella persona y se la llevó. Bueno, y hasta con testigos, ¿verdad? Pero Dios es sabio, amigo, y sabe que ese reclamo es causal de problemas y Él nos los quiere evitar. Mejor ocúpese del espíritu, procure mantener en paz su corazón. Claro que depende de lo que nos hayan robado, porque por ejemplo, si nos roban el carro y amanece en la mañana y el hueco, usted lo dejó ahí frente a su casa y no está. Bueno, tenemos la instancia o el recurso de gobierno que nos pide reportarlo para que ellos lo busquen y en su caso, pues aplicar castigo a la persona que lo robó. Y también para que los que roban teman a la autoridad y dejen de hacerlo. Espero Dios le dé un buen entendimiento de esto y sepa distinguir las cosas que no debemos reclamar. Con todo esto lo que pretendemos también es que usted sepa que ahí en su corazón tiene un recurso espiritual y que Él quiere ayudarlo. Es el Espíritu Santo, y qué bueno sería ocuparse de Él. El Padre organiza y dirige, el Hijo ejecuta la acción y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Desde antes de la fundación del mundo ya se tomó la decisión de crear las cosas que sabemos y algunas conocemos. Luego el Hijo sería el que sufriría en la cruz para morir por los pecadores. Recuerde a los primeros pobladores de la tierra, Adán y Eva. Ellos fueron los que empezaron todo el desorden con la desobediencia y se hicieron acreedores a haber sido echados fuera del Edén. No por desprecio de Dios, sino porque acá fuera de ahí era el lugar desde donde Dios los podría ayudar. No se podría nunca seguir cohabitando juntos ellos y Dios, porque ya habían pecado, ya habían desobedecido, y así no se podía seguir viviendo juntos. La santidad de Dios los rechazaba. Haga de cuenta que pues ahora eran como dos imanes, ¿verdad? Usted voltéelos al revés y nunca los va a poder mantener juntos, como que brinca uno y el otro, porque pues ahí la cuestión negativa, los signos positivos y negativos se rechazan, ¿verdad? Bueno, véalo así, que la santidad de Dios rechazaba aquí a esta pareja, pero su corazón amoroso diseñó una forma para que el hombre volviera a tener comunión con Él. Aquí es donde aparece el trabajo de Jesús en la cruz, aceptando sufrir hasta la muerte en la cruz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo ya lo tenemos muy paseado y ya no lo sabemos de memoria. Juan 3:16, ¿verdad? Luego viene el trabajo del Espíritu Santo al venir aquí a la tierra a buscar a los pecadores para convencerlos de su pecado y de que solo a través de Cristo el hombre puede ser redimido, rescatado y vuelto al redil de Dios, al Edén donde Dios vive. Es fácil el camino que Dios estableció, pero la naturaleza humana que fue dañada por la desobediencia del pecador estorba para escuchar la voz del Espíritu que nos llama a creer en Cristo y así ser salvo de la separación de Dios y de las consecuencias de estar separado de Dios, que es el infierno eterno, el castigo de Dios para todo aquel que rechaza a Cristo. Mejor ocúpese del Espíritu. Lea la Biblia como una buena costumbre y pronto se dará cuenta de muchas verdades que Dios tiene para usted y su familia. Muchas gracias por su sintonía. Dios lo bendiga. Honre siempre a Dios. Ame a su esposa. Esposa, respete a su marido. Bien, sigamos ahora con nuestro hermano José Augusto con este mismo tema. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y a todos los que nos escuchan en esta mañana, muy buenos días. Esperamos, como siempre, que estén listos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie
propósitos. Y el tema, ocúpate del Espíritu. Veamos por qué el propósito de Dios es que nos ocupemos del Espíritu Santo que nos ha dado y la importancia que tiene. Pero vayamos a su palabra para entenderlo en Romanos 8:2, que nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Familia, necesitamos saber y sobre todo poner en práctica esta promesa de Dios para nuestras vidas, para que cuando no sepamos qué hacer ni cómo hacerlo, entonces tenemos que tomar en cuenta la ayuda que tenemos en el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por ejemplo, a simple vista, Dios nos dice las consecuencias del ocuparnos en la carne, o sea, muerte física y espiritual. ¿Por qué? Porque recordemos que así como Adán fue destituido de la gloria de Dios por no obedecer, allá por Génesis, y en Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 8:7-8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, habituados a hacer el mal, no pueden agradarlo porque no hacen el bien que Él quiere que hagamos en su palabra. Pero también nos dice las consecuencias del ocuparnos del Espíritu. Es vida y paz. Seguramente que en lugar de la muerte, definitivamente queremos vivir física y espiritualmente, y sobre todo con la paz de Dios. Pero vayamos a su palabra. Romanos 8:1, 2 y del 9 al 11 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levanta de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando entendemos la bendición de tener en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios, entonces debemos centrar nuestros planes en Dios. Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué preciosa palabra, hermanos y familia. Pongamos atención
a estas preciosas palabras. Llenemos cada día nuestro corazón de Cristo para que sus planes, deseos y sueños estén alineados a Él. Efesios 2, del 4 al 10 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué maravilloso! Que Dios mismo prepare el camino que Él quiere que caminemos, familia, entendiendo la diferencia de ocuparnos de nuestra carne, deseos carnales y pensamientos, y ocuparnos del Espíritu Santo que nos es dado al creer en Cristo, o sea, en su obra redentora en la cruz del Calvario, donde murió por nuestros pecados, y de esta manera presentarnos limpios y sin mancha delante del Padre. Entonces, no dudemos en dejar el control total de nuestras vidas a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Acordémonos que Él es quien nos da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto nos lo dice el apóstol Pablo allá en Hechos 17, ¿recuerdan? Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¡Qué maravilla que el Señor le estamos pidiendo alguna cosa, cierta cantidad o X cantidad, y Él rebasa lo que le estamos pidiendo o lo que entendemos en esta respuesta de Dios? Ahora, tengo algo muy importante que comunicarles, que ya no están solos, porque en Cristo, sí, en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o mandar un audio al 811-590-9879. 811-590-9879. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo necesiten. Envíenos sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle like y compartan. Y estamos de regreso solamente para agradecerles su amable atención a nuestro tema tan importante de ocúpate del Espíritu. Sí, ese Espíritu Santo que nos identifica con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo, para ser bendecidos y ser de bendición a otros. Y ya está listo Pedro para continuar con ustedes. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano José, y buenos días, hermano Enrique, buenos días a todo el auditorio que nos escucha en esta mañana. Estamos con la serie Propósitos. El tema de hoy es Ocúpate del Espíritu. Un tema bastante interesante que tenemos el día de hoy. ¿Cómo podemos hacer planes y propósitos para nuestra vida y que estos planes y estos propósitos estén dentro de la voluntad de Dios? Generalmente, cuando inicia un nuevo año, hacemos propósitos y van pues relacionados a nuestra vida, a nuestro diario vivir, como tal vez estudiar más, estudiar otra carrera, bajar de peso, tratar de ser una mejor persona. Y ahí usted se pone sus propósitos. Pero en esta mañana queremos ver cómo podemos hacer esos propósitos, pero que estén dentro
de la voluntad de Dios? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, por la Biblia. Debemos ocuparnos del Espíritu. Es un área muy importante y a veces la dejamos como al último. Cuando le das el control de tu vida a Cristo y dejas que el Espíritu Santo te guíe, entonces vas a poder tener esa vida abundante de la que Jesús ofrece en la Biblia, cuando Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Y no una vida mediocre, una vida abundante en todos los aspectos que tiene tu vida. Jesús te ofrece esa vida abundante. Pero esa vida abundante va a empezar a venir cuando tú dejes que el Espíritu Santo te guíe y empieces a dar ese fruto precioso del Espíritu Santo que tenemos ahí en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, son 9 características, ya las hemos comentado en otros programas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando en tu vida tú empieces a desarrollar estas características, entonces tu propósito de vida va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Recordando que la voluntad de Dios, según la Biblia, es buena, agradable y perfecta. Según Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero déjame decirte en esta mañana que tú hoy estás parado en donde estás por las decisiones que hayas tomado en el pasado, sean buenas o sean malas. Si tomaste buenas decisiones, pues habrá consecuencias buenas en tu vida. Por ejemplo, si tú decidiste estudiar una carrera, tener una licenciatura, y hoy por hoy estás ejerciendo esa carrera, bueno, fue una buena decisión porque en base a eso tu economía está un poco mejor que muchas personas. Así es que si tomaste buenas decisiones en tu pasado en relación a tu salud, bueno, hoy tendrás buena salud. Y si tomaste malas decisiones, bueno, hoy estás recibiendo las consecuencias de esas malas decisiones. Debemos de estar bien económicamente, físicamente, con estudios, con nuestros familiares, emocionalmente, pero lo más importante es que debemos estar bien con Dios y debemos estar bien espiritualmente. Tu relación con Dios es lo más importante hoy en día. Si tú todavía no conoces a Cristo como tu Salvador, pues el primer paso es entregar tu vida a Cristo, venir a Cristo. El segundo paso es buscar el perdón de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces podrás empezar un proceso de restauración espiritual. Y esto es muy importante para que puedas estar bien en todos los otros aspectos de tu vida. Así es que de aquí en adelante deberás buscar siempre la voluntad de Dios en todas tus decisiones. Recuerda las 3 características de la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Si lo que vas a hacer no es agradable, pues como que no es la voluntad de Dios. En primer lugar, deberás vivir en el Espíritu y no en la carne. ¿Y qué es eso de vivir en el Espíritu y no en la carne? Bueno, en Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué significa esto de la carne? Bueno, cuando la Biblia nos habla de esta palabra de la carne, pues nos está hablando del pecado. Vivir en el Espíritu, decíamos, tiene ese fruto y esas 9 características que dijimos ahorita, que son 9, y esto es muy interesante, la numerología bíblica. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia se empieza a dar cuenta de muchas cosas, pero también
La Biblia nos habla de vivir en la carne. ¿Qué es esto de vivir en la carne? Pues es vivir en el pecado. Y tiene 18 características, es decir, el doble que el fruto del Espíritu. De tal manera que podemos deducir que el hombre 2 veces tiende a ir al pecado y 1 vez a Dios. ¿Y cuál es el fruto de la carne? Bueno, las 18 características aquí están: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, podemos ver claramente que las obras de la carne, pues es el pecado. Y aquí, pues nos dice 18, aunque hay más, ¿verdad? Pero si usted siente o ve que está haciendo algo de esto, bueno, usted está teniendo obras de la carne. Y debemos de obrar en el Espíritu, buscando la voluntad de Dios en su vida. Si hay falta de perdón en su vida, vaya y pida perdón a aquellos que usted alguna vez hizo daño. Y que este 2023 sea de buenos propósitos, buscando siempre la voluntad de Dios en su vida. Este ha sido su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved